Buen día. Bueno, el tema que vamos a exponer es una tesis de maestría para la Universidad Nacional de Ingeniería en Gestión de Tecnología Empresarial. Bueno, lo hizo un antiguo jefe mío. El año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que se llamó el Sistema de Gestión para el Seguimiento, Monitoreo y Control de Proyectos de Inversión, y de la cual fue partícipe y aún sigo siendo partícipe. Actualmente soy el supervisor de la ejecución de este proyecto. Ya no está en propuesta, sino ya está en ejecución. Y veamos lo siguiente. La presente tesis se desarrolla con la finalidad de que sirva de referente en la gestión de proyectos de inversión pública, y nace dado que, si bien es cierto tenemos al SNIC que nos brinda el marco normativo y pautas en el desarrollo de proyectos, no contamos con unas pautas para una eficiente gestión de proyectos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es proponer a la unidad de estudios y proyectos un sistema de gestión para el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos de inversión pública, que tiene a cargo ello con la finalidad de realizar una gestión eficiente en todo el ciclo de proyectos, que conlleve a contribuir con la disminución del saneamiento de los penales en el Perú. Los objetivos específicos: optimización de los procesos involucrados en el ciclo de proyectos a cargo de la unidad de estudios y proyectos; optimización de la gestión de información del ciclo de proyectos a cargo de la unidad de estudios y proyectos. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la implementación de un sistema de gestión para el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos de inversión pública a cargo de la unidad de estudios y proyectos permitirá una reducción de tiempos y un ahorro de costos en el ciclo de proyectos. ¿Cuál es la justificación? Los datos que se tomaron datan del 2014, donde se veía que los penales tenían una población total de 71.961 internos. La capacidad de albergue actual era de 31.000 a nivel nacional en todos los penales. Entonces teníamos la sorpresa de que había una sobrepoblación: 41.961 presos de más. Eso equivale al 132%. Entonces, ¿cómo disminuiríamos el hacinamiento? Bueno, una alternativa era ingreso de menos personas a los establecimientos penitenciarios. Otra alternativa son los egresos de las personas a los establecimientos penitenciarios y el incremento de la capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios, es decir, construcción de penales. La Oficina de Infraestructura Penitenciaria, que es la oficina encargada de hacer, realizar, incrementar, mejorar y crear establecimientos penitenciarios, del INPE, se encarga de estos procesos: la evaluación de ideas de proyectos de inversión pública, la formulación de perfiles para estos proyectos de inversión pública, en adelante le llamaremos PIC, y la formulación de factibilidades de los PIC. También se elaboran los estudios definitivos y la ejecución de las obras. Entonces, las 4 primeras actividades se encarga la unidad de estudios y proyectos, en donde yo he elaborado y donde el ingeniero, el magíster Renzo Patiño, quien hizo en colaboración con el que habla esta tesis, trabajaba. ¿Cuál es el modelo metodológico? Primero diagnosticamos la situación actual, es decir, se mapearán los procesos, se realizarán encuestas sobre los involucrados y se efectuarán los talleres MAP. Los talleres MAP significa simplemente un método activo de participación. Ahora vamos a ver si no me equivoco. Métodos avanzados de participación. Muy bien. ¿Qué acciones
tomaríamos la optimización de los procesos con los respectivos controles necesarios, eliminando procesos redundantes y homogeneizando procesos heterogéneos. Se implementará un sistema piloto de seguimiento, monitoreo y control en la unidad de estudios y proyectos. El marco teórico. Bueno, el proceso. Según Juan Bravo Carrasco en su libro de gestión de procesos, el proceso una es algo que es un conjunto de actividades en los cuales, según sus recursos, sus participantes, las personas que interactúan entre sí, entregan un producto, un entregable, que agrega valor a la organización. El seguimiento, el monitoreo, según la Dirección de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Humanas, es aquel que contribuye al mejor control de los procesos para la optimización en los resultados. El control. Sabemos que el constante control es el que nos lleva a la mejor organización o gestión y contribuye a los logros de nuestros objetivos. Bueno, la técnica de análisis de procesos lo realizamos de acuerdo al peso Paredes y a José Cadenías. En este caso utilizamos el diagrama de análisis de procesos. Y el sistema de información de una organización lo definimos gracias a los libros de Álvaro Gómez y Carlos Fares en su libro Sistema de Información. Bueno, un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente a través del trabajo en equipo de personas en una secuencia organizada de actividades, interacciones, estructuras de recursos que trascienden las áreas. En el 2012 se implementó el taller de metodologías avanzadas de participación, en donde los usuarios y todos, en general, todos los participantes de la organización, es decir, de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, participaron mediante charlas, mediante reconocimiento de los problemas, mediante sus inquietudes para mejorar todos los procesos y las inquietudes para realizar el cambio que se venía viniendo, porque tú sabes que para hacer un cambio de procesos necesitas hacer un cambio organizacional y de personas. El problema central, la ineficiente gestión en el ciclo de proyectos de la unidad de estudios y proyectos, lo que nos llevó a esta investigación. Las causas principales, los procesos involucrados en el ciclo de proyectos ineficientes y la ineficiente gestión de la información del ciclo de proyectos de la unidad de estudios y proyectos. Entonces, había mucha información, había lluvia de información, pero no se gestionaba la información. También los procesos involucrados en el ciclo de proyectos eran ineficientes, es decir, no agregaban valor a la organización, muy por el contrario. Era como un obstáculo que les ponían a nuestros procesos para que siga adelante las metas programadas. A continuación veremos el diagrama de causa-efecto e impacto de los procesos involucrados en el ciclo de inversiones ineficientes. Recuerde que el ciclo de inversiones ineficientes eran las causas principales. Entonces, vemos aquí que los procesos involucrados en el ciclo de proyectos ineficientes son son consecuencia del desconocimiento de los procesos por el personal de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria. Esto a su vez es consecuencia de la ineficiente identificación de los procesos. Y también los procesos involucrados en el ciclo de proyectos ineficientes es consecuencia de la existencia de procesos redundantes y también de la existencia de los procesos heterogéneos. Y estos procesos involucrados en el ciclo de proyectos ineficientes causan una ineficiente gestión en la administración de los contratos, el mayor insumo de horas hombres a la gestión del proyecto, prejuicios económicos para la entidad, los proyectos paralizados por problemas arbitrales, el incumplimiento de plazos, la demora impuesta
operación de nuevos penales, se incrementa el hacinamiento de los penales, se egresan internos no resocializados y se incrementa la inseguridad ciudadana. Al igual de los procesos ineficientes, también la ineficiente gestión de la información del ciclo de inversiones de la unidad de estudios y proyectos era consecuencia de la inexistencia de un sistema integrado de información para el ciclo de proyectos y la falta de estandarización documentaria. Estos dos a su vez son consecuencia de la insuficiente infraestructura tecnológica y el departamento de informática centrado en soporte. También la falta de ineficiencia de estandarización documental era consecuencia de la inexistencia de formatos de documentos y los puntos de control poco efectivos. Entonces, todo esto que causaba dificultad para remitir información, mayor insumo de horas hombres en búsqueda de la información, disminución en la productividad de las tareas virales y información poco oportuna, reportes con información incongruente, toma de decisiones erróneas, demora en puesta en operación de nuevos penales, se incrementa el hacinamiento en los penales, egresan internos no resocializados y se incrementa la inseguridad ciudadana. Entonces, las causas principales de estos dos eh, el problema en sí era se incrementa la inseguridad ciudadana en los dos casos. Entonces, vamos a optimizar los procesos involucrados en el ciclo de inversiones de la unidad de estudios y proyectos. ¿Cuál fue la metodología? Pues diagramar el proceso actual, realizar el análisis del proceso actual, proponer su optimización, diagramar el proceso optimizado asociado al ciclo de proyectos y realizar el análisis de coste del proceso optimizado. Describir el proceso optimizado dividiéndolos en subprocesos. Los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos es la evaluación de ideas de proyecto. Evaluación de ideas de proyectos. Operaciones, transportes, controles, esperas y almacenamientos. Ese es el diagrama de análisis de procesos. Según el diagrama de análisis de procesos, la evaluación de ideas de proyectos en el proceso actual tenía 54 actividades y en operaciones habían 13 días de operaciones en ideas y proyectos. Más de 2 semanas, o 2 semanas, o más de 13 días laborables. Transporte, 54 actividades. Y controles, esperas, en total hacían 188 actividades y los números de días son 100.6 días. En el proceso optimizado ya tendríamos 70 actividades, que son mucho menos de la mitad, y 11.9, casi 12 días que duran estas actividades. Igual con elaboración de estudios y proyectos a nivel de perfil, los cuales tomarían elaboración de estudios de inversión a nivel de perfil, los cuales tomarían las 628 días, 628 actividades en total en el proceso actual y 320 actividades en el proceso optimizado, casi la mitad, y los números de días también se disminuyen a casi la mitad, 678 a 677. Entonces, la unidad de estudios y proyectos en el estudio de pre-inversión a nivel de factibilidad igual 628 actividades, 712 días, 322 actividades, 410 días. Elaboración de estudios definitivos, 587 días, 587 actividades, 648 días, 365 actividades optimizadas, 386 días. Como vemos, es más de la mitad. Entonces, el ahorro por proyecto. El número de días del proceso actual. Ahora vamos a ver la viabilidad de la implementación. Entonces, el número de días del proceso actual sería 2140 días. El número de días del proceso mejorado, 1186 días. Diferencias, 953 días en proyecto. El valor social del tiempo por hora, es decir, cuánto le cuesta al Estado la hora de cada trabajador. Es decir, cuánto gasta el Estado por tener a un trabajador sentado 6 soles 81 horas.
Ese es el valor social del tiempo. Entonces, el costo sin proyecto sería 349.788.16. El costo con proyecto 193.871.51. El ahorro sería 155.916.65. Según el anexo SNIC 10, página 3, número 3.3. Vamos a ver la brecha de los costos de operación y mantenimiento. Bueno, en operación, en personal y servicios a lo largo de los 10 años se estaría disminuyendo del 294. Bueno, en personal seguiría igual, en servicios seguiría igual, pero en mantenimiento seguiría constante. Entonces lo que disminuiría sería nada, los 287.355, esto es a lo largo de todos los años. Entonces, la inversión inicial de desarrollo del sistema de información, 696.000, la infraestructura informática, 3.748.000, y la capacitación para el soporte de servicios informáticos, 128.000. En total teníamos un total de 4.573.625. Entonces, el flujo de caja. El beneficio incremental del proyecto. Bueno, el beneficio incremental del proyecto se ve en el flujo de caja acumulada. Entonces, los 6.096.000, que sería de ir desembolsando los 4 millones, luego los 3 millones, los 2 millones, sigue desembolsando, y en el año 10 tendríamos 6.096.000. Entonces, el valor actual neto y la tasa interna de retorno estarían de acuerdo a los resultados 2.274.000 y al 19%. El periodo de retorno sería en 4 años, 4, que eso vendría a ser algo así como 4 meses. No, sería más, sería como sí, 4,8 meses, casi 5 meses. Según el anexo 10, página 5, numeral 4. Entonces, la investigación del objetivo específico número 2, optimizar la gestión de información del ciclo de proyectos, la metodología de implementar un sistema piloto de la Universidad de Estudios y Proyectos para el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos de inversión. Realizar encuestas antes y después del piloto, analizar los resultados de las encuestas y analizar los resultados tangibles logrados con la implementación del piloto. Investigación del objetivo específico, optimizar la gestión de la información del ciclo de proyectos de la Unidad de Estudios y Proyectos. El sistema piloto de seguimiento se diseñó el sistema de seguimiento, se conformó un equipo, se generó una herramienta de registro de datos, se generó un espacio para el archivo de documentos y se generó un formato adecuado para el registro de información por parte de los operadores. Se ideó una metodología de codificación. El sistema piloto de monitoreo se conformó un equipo de un especialista, que consiste en un especialista, un analista. Se analizó la información recopilada, se implementaron las recomendaciones, se implementó un formato de mejora. El sistema piloto de control. Se incorporaron puntos de control a lo largo del proyecto, se conformaron comités de evaluación ad hoc, se contrataron responsables del control de los proyectos, se conformó un comité de apoyo de consultas de obra. Resultados de percepción e encuesta. Encuesta a los colaboradores que estuvieron trabajando antes y después de la implementación. Es decir, se encuestó a 20 colaboradores y se plantearon 11 preguntas relacionadas al seguimiento, 11 preguntas relacionadas al monitoreo y 9 preguntas relacionadas al control. El sistema de calificación es de 1 al 5 y se realizó de la siguiente manera: completamente de acuerdo 1 y completamente de acuerdo 5. Seguimiento. Fueron las 11 preguntas, las cuales
indicaban, por ejemplo, que se habían indicadores de seguimiento de proyectos, antes no, y ahora sí. O sea, antes completamente en desacuerdo y ahora sí. La diferencia de 3%. Considero que la información del proyecto es suficiente, antes no, y antes, y después sí. La diferencia es el 90, y así sucesivamente. El monitoreo, por ejemplo, se cuenta con un equipo cargo de monitoreo de proyectos, antes decían que no, y ahora decían que sí. O completamente de acuerdo, los 4,85. Y así. Por ejemplo, la pregunta de considero que el numeral de personal está de acuerdo y en función a la cartera de proyectos, antes decía que estaban en desacuerdo y ahora sí. Y así, con respecto al control, se considera que los estudiantes de preinversión incluyen todos los componentes, los estudios de preinversión, perdón, incluyen todos los componentes necesarios para la solución integral del problema identificado. Completamente de desacuerdo 2,25 y ahorita sí, la diferencia es 1,85. Y así sucesivamente. Entonces los resultados tangibles demuestran que el resultado principal obtenido a partir de la práctica ha sido la posibilidad de contar con información rápida, eficaz y de primera fuente, lo que permitió una mejor y oportuna toma de decisiones. Se cuenta con 5 reportes actualizados del estado de los proyectos que permitan la toma de decisiones tanto a nivel gerencial como a nivel operativo de una manera ágil y eficaz. El formato de información para los consejos de ministros descentralizados y información de la programación de los estudios de GAN, o sea, un diagrama de GAN, ese es otro reporte, la cartera de proyectos, control de presupuesto y el avance del plan operativo institucional. Los resultados tangibles. Se cuenta con un archivo ASCOI de documentos, tanto físico como digital, que permite realizar consultas al estado de los proyectos e información relevante de los mismos de una manera rápida y precisa. Se ha reducido el tiempo de entrega de información actualizada de proyectos de 6 horas entre búsqueda de información y redacción de informe a un tiempo promedio de 10 minutos. La información está lista en muchos casos y la información se manda como está en el formato. Reducción del tiempo de búsqueda de información histórica del proyecto de 4 horas, un máximo de 15 minutos, sin importar la antigüedad del proyecto, o del documento, perdón, y se redujo el tiempo requerido para elaborar el informe de gastos por proyecto de 2 días en promedio, a un máximo de 10 minutos, sin importar la magnitud o la frecuencia del requerimiento. Es decir, de 2 días se pasó a 10 minutos. Se cuenta con una cartera de 38 proyectos por un monto de inversión de 2.000 millones que permitirá un incremento de 17.404 unidades de albergue y la rehabilitación de 7.249. En el cuadro vemos el total, el valor referencial de 2.000 millones, el incremento por unidad de albergue y la rehabilitación. Entonces el número de reportes de información permanentes antes y después, el número de proyectos a nivel de perfil antes y después, entonces la inversión obtenida destinada a la tecnología de información y comunicación 0 a 8.265.000. Número de licencias sociales obtenidas y número de proyectos que continuarán su elaboración, número de personas capacitadas, etcétera, etcétera, los indicadores. Número de proyectos cancelados por conflictos sociales, número de proyectos que continuarán su elaboración luego de licencia, número de proyectos de donación, número de personas seleccionadas, número de renuncias, etcétera, etcétera. Número de personas capacitadas, número de personas que fueron reconocidas. Conclusiones. Con la mejora de procesos planteada se logró la optimización de los procesos asociados al ciclo de proyectos en la unidad de estudios y proyectos, consiguiendo una reducción del 88% del tiempo en el caso del proceso de evaluación de un nuevo proyecto y del 41% en el caso de la elaboración de perfil de factibilidades y estudios definitivos. De manera global, en todo el ciclo se logra un 45% de ahorro de tiempo. Se optimizó los procesos asociados al ciclo de proyectos
de la unidad de estudios y proyectos y se logra un ahorro anual de costos de operación y mantenimiento de 287.355 nuevos soles, así como un ahorro adicional de la reducción de tiempo de 155.916 nuevos soles de proyecto. La implementación de la propuesta planteada en la presente tesis resulta viable y rentable, ya que luego la evaluación económica realizada se tiene un valor actual neto de 2.274.220 nuevos soles, una tasa interna de retorno del 19% y en un periodo de retorno de 4.4 años. En conclusión, la implementación del piloto se ha optimizado la gestión de la información asociada al ciclo de proyectos de la universidad, de la unidad de estudios y proyectos, reduciendo el tiempo de entrega de información actualizada de proyectos de 6 horas a un tiempo promedio de 10 minutos. El tiempo de búsqueda de información histórica de proyectos de 4 horas a 15 minutos y el tiempo requerido para informe de gastos por proyectos de entre 2 días a un máximo de 10 minutos. Con la implementación del piloto, el personal considera que la información de los proyectos en la unidad de estudios y proyectos es suficiente, se encuentra ordenada y es confiable, asimismo que el desempeño de los profesionales se mide mediante mecanismos objetivos, se les conoce una función de su desempeño y su continuidad está en función de indicadores. Finalmente, el personal indica que la calidad de los estudios de implementación y estudios definitivos es muy buena. El hecho que la unidad de estudios y proyectos ahora cuente con reportes actualizados del estado de los proyectos permite la toma de decisiones, tanto a nivel gerencial como a nivel operativo, de una manera ágil y eficaz. Las reuniones de feedback, tanto en la etapa de monitoreo como en la etapa de control, ayuda a optimizar los procesos y la forma de gestionar los proyectos, ya que se genera un espacio de retroalimentación con la lógica de que los problemas son oportunidades de mejora. Invertir en la automatización de los procesos asociados al ciclo de proyectos en las entidades del Estado resulta sumamente rentable con los ahorros monetarios y el tiempo que se logra. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los responsables de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria deben implementar un programa de sensibilización a todo el personal para prepararlos al momento de despliegue de la implementación de la propuesta, ya que se cambiará la forma de gestionar los proyectos, se reducirá al mínimo el uso de papel y se utilizarán frecuentemente los dispositivos electrónicos portátiles. Culminar con la ejecución del PIC denominado Mejoramiento del Servicio de Información para la Gestión de Inversión Pública del Instituto Nacional Penitenciario, con código STIC 248629, la cual se encuentra viable por un monto de 8.265.681, el mismo que permitirá automatizar todos los procesos asociados al ciclo de proyectos de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, incluyendo los procesos de ejecución de obras, procesos de mantenimiento de infraestructura y los procesos de apoyo. Para el despliegue y la optimización de los procesos a toda la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, se recomienda al INPE plantear un rediseño de la organización orientándola a una estructura de procesos. Que las entidades del Estado que gestionen proyectos realicen un análisis de sus procesos para identificar cuellos de botella, procesos heterogéneos y mejoras redundantes y luego proceder a plantear su mejora de automatización. Las entidades que quieran desplegar una mejora es importante realizar primero un piloto para poder sistematizar los resultados alcanzados y fundamentar con evidencias tangibles la inversión a realizar por el despliegue general. Muchas gracias. Permiso.